hacia el logro de sus objetivos. Porque finalmente el control, ¿para qué lo hacemos? Saber si las cosas las estamos haciendo bien, y si las estamos haciendo bien, estamos cumpliendo con los objetivos estratégicos, y si cumplimos con los objetivos estratégicos, la empresa cumple su misión y su misión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O usted es muy... No, está bien. Dígame nomás si está en más así. El COSO, como les decía, a fines del 2004, respuesta a una serie de escándalos que hubo, cierta irregularidad que lograron pérdidas importantes a los inversionistas y los grupos de interés, que son los stakeholders, ¿cierto? El COSO se volvió a reunir, el COSO 2. COSO 1, normas generales, ocurrió una serie de escándalos, ¿cierto? Durante el 2004, que es la burbuja esta que le ha venido a Estados Unidos, ¿cierto? No sé si saben ustedes, pero durante cada 20, 30 años ocurren, ¿cierto?, desbalances en la economía por fraude, por demás. En Estados Unidos una cosa se llama la burbuja inmobiliaria. ¿Lo escucharon por ahí o no? Sí. ¿Algo así? Se habían puesto durante. ¿Cómo? Lo que se habían puesto durante. No, de todo, más de eso. Fue antes de eso. Tiene que ver, ¿cierto?, que en Estados Unidos, ¿cierto?, hizo como una burbuja inmobiliaria, es decir, a toda la gente le dio préstamos sin que estos tuviesen la capacidad crediticia para poder pagar. Pasó plata, pasó. Y sabemos que los bancos, ¿qué es lo que hacen? Los bancos no generan plata. Los bancos captan plata de terceros y la colocan. Entonces, este señor de acá no tuvo para devolver, este señor quebró el de acá, ¿no? Los bancos tuvieron que empezar a pagar y los bancos quebraron, no tenían cargo. Y eso fue una política, ¿cierto?, para echar a andar los negocios de base. Y eso se llamó la burbuja inmobiliaria. Producto de eso, se volvieron a reunir, ¿cierto?, los señores del COSO, pero el COSO 2. COSO 1, políticas generales, ¿cierto?, control interno. COSO 2, producto de, ¿cierto?, estas quiebres que hubo en el sistema, ¿cierto? Y se metieron más. Y acá, ¿cierto?, ¿qué fue lo que hicieron? Ampliaron más el concepto de control interno. Control interno fue general en la apertura del COSO, y aquí, producto de esto, se metieron en el COSO y metieron más, ¿cierto?, más indicadores. Producto de esto, ¿ok? Proporcionando un foco más robusto y extenso con el profe, más robusto, ¿cierto?, sobre la identificación, evaluación y gestión integral del riesgo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya. Ese es el contexto general. Ojo, este nuevo COSO no sustituye el marco de control interno, sino que lo que hace es incorporarlo como parte de él. Logró, ¿cierto?, lo hace con robusto, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o decidir, ¿cierto?, encaminarse directamente a un nuevo proceso más completo de gestión de riesgo. ¿Ya? Hoy día las empresas, aunque sean muy chicas, estamos hablando del tema, por ejemplo, de manejo de la información. Hoy día ustedes saben que ya en el Senado está saliendo una ley de manejo de información, ¿cierto?, donde a nosotros, ¿cierto?, nuestros datos son plata, ¿no? Sí. Entonces cada empresa tiene que implementar políticas, ¿cierto?, para que no le roben la información. Ciberseguridad, los hackers, que te saquen la información y que cobran por eso. Si no, una empresa, si no se hace cargo de eso, va a ser multada. Y eso le pasa a las empresas chicas también. Pero hay empresas que venden esos datos. Pero eso está claro, pero lo que pasa es que hay base de datos, ¿cierto?, que tú puedes vender. Base de datos, Sí. ¿cierto? Pero cuando tú entregas un dato confiable, tu renta, además, lo que puede ser, ¿cierto? Y tú no das autorización para eso, no lo puede, ¿cierto? La empresa no está por ley autorizada para que lo entregue. No, hoy día viene un tema súper fuerte. Bueno, ¿ya? Ya, aquí ya, chao. Ya, ¿cuál es el objetivo del COSO? Uno, establecer establecer una definición común de lo que es el control interno que responda a la necesidad de todas las partes. ¿Ok? Y en el proceso del COSO 2, diríamos que es facilitar un modelo en base al cual las empresas y otras entidades, cualquiera sea su tamaño y naturaleza, puedan evaluar sus sistemas de control interno. Acá definimos lo que es control interno, COSO 1, COSO 2, ya entregamos herramientas para evaluar, ¿cierto?, el control interno de cada empresa. ¿Sí? La primera. Ya. El control interno, chicos, puede juzgarse efectivo en cada una de las categorías anteriores, ¿cierto? Si quienes lo llevan a cabo tienen seguridad razonable sobre qué. Comprende la situación en la cual los estados financieros publicados se están preparando confiablemente, se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables,
El control interno, chicos, es un proceso, ¿cierto? Su efectividad es un estado o condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo. ¿Qué entienden con esto? Ayúdenme ustedes, si el que se entiende este párrafo, ¿qué es lo que entienden? ¿Qué se entiende de eso? Que la existente de control interno siempre se mantendrá bien o efectivamente se producirá el objetivo. Ok, Que si no se cumple este control interno o este proceso de control, esto no se verá en el tiempo, se podrá ir deteriorando. O quiere decir también que el control interno no es fijo. Va cambiando. Hace 20 años no se preocupaban de la ciberseguridad, diga así. Hay que incorporar el control interno. Entonces el control interno, esas políticas van mutando. ¿Sí o no? Pero estamos en un sistema que está cambiando constantemente. El control interno es un proceso, es decir, ¿cierto? En constante movimiento. Su efectividad, ¿cierto? Es un estado o condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo. Lo que me servía hace 20 años no me sirve hoy día. Tendré que complementarlo. ¿Sí? El COSO 1, ¿cierto? Definió ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, información comunicacional y monitoreo. Ambiente de control. Señalaba, ¿cierto?, que las empresas, voy a decirlo en términos generales, ¿eh? Dentro de las empresas era súper importante que todos, no solamente los gerentes, sino que todos los participantes de la empresa supieran lo relevante que es, ¿cierto?, el control, como herramienta de verificación del cumplimiento de las tareas de acuerdo a las normativas. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Se entiende? Tiene que ser transversal el control. ¿Ok? También, ¿cierto?, la evaluación del riesgo, como parte del quehacer de todo, de cualquier cosa que uno hace, ¿no? Siempre hay un riesgo. Yo camino de aquí para allá, el otro día y salí a las 10 de la noche de la carretera. Me agarré unos humos raros, parece que no voy a salir por el estacionamiento. Y yo iba caminando derechito al Lamborghini. Y de repente ahí no. Me di 4 vueltas, me di a montar un flip-flop, 5 quedé parado. Digo, sí, ¿cómo fue? En cualquier cosa que uno hace, en cualquier momento, siempre está afecto a un riesgo. Entonces es súper importante que lo tengamos de acuerdo a nuestro quehacer, tomando decisiones. Como tengo un riesgo, tengo que hacer actividades de control al respecto, ¿no? Después, una vez que hago la actividad, cierto levantamiento, tengo que informar, ¿cierto?, comunicacionalmente los riesgos y los efectos que tiene este para después seguir monitoreando. Es parte de un proceso de control, ¿no? ¿Qué lo es? Defino el ambiente de control, evalúo los riesgos que existen, controlo, informo y sigo monitoreando. Proceso. ¿Ya? Este es el COSO 1. El ambiente de control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno proporcionado en disciplinaria y estructura. Es decir, toda la empresa completa está de acuerdo que existe, ¿cierto? Es parte de un ambiente de control, ¿no? Todo. Valorización del riesgo tiene que ver con la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se trabaja. Los riesgos son distintos de acuerdo a la industria en la cual se desempeña cada empresa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo riesgos climáticos para Enel, ¿cierto? Enel si llueve mucho, tengo que, ¿cierto?, sacar no sé, pues, levantar las compuertas, si llueve poco estamos en sequía, ¿no? Y no es lo mismo el riesgo que tiene, por ejemplo, una empresa que vende autos. Sus riesgos serán que suban, por ejemplo, el valor del cobre, ¿cierto? Si tengo ciertas piezas que hacer con eso. Entonces, cada empresa tiene riesgos distintos. ¿Okay? No puedo valorar un riesgo, aplicarlo a ciencia cierta para todo igual. Porque cada empresa se afecta de acuerdo al rubro en el cual yo me cierto desempeño. ¿Okay? La actividad de control tiene que ver básicamente con las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo, ¿no? ¿Okay? Si no tengo política ni procedimiento, ¿cómo voy a controlar? No dado los marcos al respecto. ¿Ya? La información y comunicación tiene que ver con la identificación, obtención y comunicación de información relevante, ¿cierto? En una forma y en un tiempo que le permita a los empleados cumplir con sus compromisos. Y finalmente el monitoreo, ¿cierto?, que el proceso que va, ¿cierto?, que valora el desempeño en el sistema en el tiempo. Y aquí básicamente se ocupan indicadores, ¿cierto? KPIs,
Yo creo que lo han escuchado esos países. Porque los KPI, los indicadores, con la misma matriz de riesgo. La matriz de riesgo me puede servir para evaluar un riesgo. Detecto un riesgo y le digo, mira, estás muy alto, tienes que pasar a ligero. Pero para eso tienes que hacer ciertas condiciones. Entonces puedo evaluar, tenías tanto y ahora está también vencido para poder evaluar. ¿Sí? Ya. Definición de riesgo. Lo que hablamos. Riesgo es la probabilidad que ocurra un determinado evento que puede tener efectos negativos para la institución. Cualquiera que esté fuese. Hablamos de la probabilidad que ocurra un evento, ¿cierto?, que tenga efectos negativos e impacte a la institución. No solamente financiero, puede ser. ¿Se le ocurre algo, chicos? Laboral, por ejemplo. O sea, de la... Medio ambiente, ¿cierto? Quintero, por ejemplo, ¿cierto? Todas las que estaban ahí. ¿Qué pasa si yo le digo forestales? Vamos a quemarla. ¿Ya? Ahora, el riesgo, chicos, chicas, es uno de los 5 componentes del marco de control interno del COSO. El riesgo está aparte de lo que se hace, ¿cierto? Lo que estima el COSO. El COSO ese, ¿cierto? Todas las empresas, independientemente de su tamaño, han afectado por riesgo. ¿Estamos de acuerdo, no? Los objetivos de la gestión del riesgo son identificar, controlar y, en la medida de lo posible, eliminar o disminuir las fuentes de riesgos. ¿Okay? La gestión del riesgo, el objetivo de la gestión del riesgo es: identifico, trato de controlar y trato de eliminar o minimizar las fuentes del riesgo. ¿Estamos? Ese fue, ¿cierto?, COSO 1. Si se dieron cuenta, términos súper finales. ¿Qué es lo que es el control interno, ¿cierto? El ambiente del riesgo, lo que estamos conversando, son 5 ciertos aspectos. ¿Ok? Ahora vamos al COSO 2. Enterprises, que quiere ver con el riesgo, básicamente. Mira. El COSO 2. Los 8 componentes, ¿cierto?, del COSO 2 están interrelacionados entre sí. ¿Cuáles son los componentes, ¿cierto?, del COSO 2? Establece objetivos, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividad de control, información y monitoreo. Estos son los 8 componentes, ¿cierto?, del COSO 2. Estos procesos deben ser efectuados por la dirección, ¿cierto?, los demás miembros del personal de la empresa, ¿cierto? Y los 8 componentes están alineados con los 4 objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Objetivos estratégicos, operacionales, informes y cumplimiento. ¿Ok? Las empresas a nivel gerencial definen los objetivos estratégicos, las operaciones, los informes y su cumplimiento, y esto se tiene que asociar con el ambiente interno. ¿Estamos de acuerdo? Establecer objetivos, identificación de eventos de riesgo, evaluación de los riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control, información y monitoreo. Estamos hablando en términos, ustedes también estamos hablando de riesgo, pero estamos hablando mucho más detallado que el COSO 1, que hablamos solamente de control interno y riesgo, ¿cierto? Ustedes ya están viendo objetivos estratégicos, ¿cierto? Y 8 aspectos que se hace control, que se hace cargo, ¿cierto?, el COSO 2, ¿ok? Vamos para acá, ya. Conceptos clave del COSO 2. Administración del riesgo y la determinación de la estrategia. Administración del riesgo y la determinación de la estrategia. Pregunta de examen transversal. Estimados auditores, auditoras, auditores OS, ¿me pueden, por favor, señalar qué es lo que ustedes interpretan, ¿cierto?, de acuerdo a la siguiente afirmación? Administrar el riesgo, ¿cierto?, debe estar incorporado en la determinación de la estrategia. No me den ejemplos, denme la definición completa. ¿Cómo? No lo entiendo. Estamos en el examen transversal, ¿cierto? Yo les digo, por favor, ¿cierto?, de acuerdo, ¿qué es lo que ustedes entienden de forma como administradora, ¿cierto?,
¿cierto? Que se desprende la siguiente definición del coso 2. La administración del riesgo debe estar determinada, ¿cierto? Debe estar incorporada cuando yo determino la estrategia de la empresa. Que la estrategia sería como el objetivo en sí o la misión que tiene la empresa, lo que quiere llegar. Y administrar el riesgo sería como el cumplimiento de ese objetivo o de lo que tiene pensado la empresa para... Ya, súper, vamos por ahí. Faltan solamente un par de palabras, no más meterle ahí, pero estamos súper bien. Yo sería como que al momento de planificar los esperan de la empresa, considerar los riesgos Sí, lo que, que es lo que decía su compañía, exactamente lo mismo. ¿Qué es la estrategia, chicos? ¿Qué es una estrategia? Muy bien. lo que vamos a hacer. Para... Lo que vamos a hacer para lograr un objetivo, ¿no? Esa es la estrategia, ¿no? Chile-Uruguay, Chile quiere ganar, ¿no? Seguramente no va a salir 1, 2, 10, 8, ¿cierto? Vamos a estar arropaditos, vamos a estar chacitos. Pero antes de entrar en los riesgos, a mí se me va, entre comillas, a atender los riesgos más significativos para la empresa. O sea, entre comillas, como ordenarlo y de ahí empezar a resolverlo. Ya, ok. Lo que pasa es que el riesgo puede ser hay distintos riesgos, el riesgo financiero, el riesgo ambiental, el riesgo económico, cierto, un montón de riesgos. ¿Okay? Pero por eso, el riesgo es significativo. Es que depende también. Sí, no, o sea, estamos partiendo de eso. Lo que pasa es que estamos partiendo, estoy de acuerdo contigo. Para tomar una acción de auditoría, primero tenemos que evaluar su coste y beneficio, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Perfecto. Pero dentro en términos generales, ¿cierto? Como bien dicen, ¿cierto? Los conceptos claves que están dentro del COSO 2, se juntaban estos viejos, ¿cierto? Los mismos viejos, que uno ya estaba acá, pedido ya, ¿cierto? Y dijeron, ok, metamos los riesgos de forma más específica. Dice, la administración del riesgo debe estar en la determinación de la estrategia. Es decir, cuando yo a nivel corporativo defino mi misión y cómo voy a cumplir mi visión, debo tener, ¿cierto? Cuando defino la estrategia, debo tener en consideración que estoy expuesto a riesgos. ¿Sí o no? Sí. No sé, por ejemplo, yo quiero ser el mejor profesor. Y para eso, ¿cierto? Quiero bajar 30 kilos de peso. Para eso puedo decir ya, ¿puedo esperar o me voy a cortar los brazos? Total, es lo mismo, es un riesgo, ¿no? Entonces uno tiene que evaluar cómo llega a ese objetivo. Estoy viendo teleseries nocturnas, estoy viendo Netflix, las cosas. Sí, señorita, ¿te acuerdas? No se queda dormido. No duermo, señorita, no hay problema, ¿no? La Ahora con un tiempo, con los ojos abiertos. Ya. ¿Se entiende más o menos? Eventos y riesgos. El apetito de riesgo. ¿Qué será el apetito de riesgo? Ya que estamos comiendo cosas. Usted tiene el mismo apetito de riesgo que yo, ¿no? Ah, luces no, ¿cierto? No estoy mirando. Estoy diciendo que todos tenemos distintos niveles de tolerancia al riesgo. Recuerden que el riesgo va asociado a rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, tú puedes, ¿cierto?, ser más arriesgado o acercar toda tu plata, ¿cierto?, decir, invierto en esta acción, mañana, listo. Me da lo mismo, me la juego, puedes ganar o perder, ¿cierto? Entonces no es acceso al riesgo. Como si no, ya estoy viejito, tengo que gastar el último peso, no, yo voy en depósito a plazo, lo dejo en mi casa. Entonces también tiene que ver con el apetito o la tolerancia que tenga la empresa al riesgo. ¿Ok? A eso. Usted que pensaba que estaba hablando de manchete. ¿Ya? La tolerancia y la visión del portafolio de riesgo. Portafolio. ¿Qué es un portafolio? ¿Portafolio? ¿Qué tienen ustedes por portafolio? De defensa. ¿Venden? Portafolio. Con la factura. Ya. A ver, en términos de riesgo, chicos, hasta el año 1954 hacia atrás, la decisión de inversión era, tengo plata, la invierto, veo qué empresa ha generado más plata, ¿cierto? Invierto todo ahí, o ganaban o perdían. Se crean muchas fortunas, o todos perdían todo. En 1954 apareció un señor de nombre Henry Markowitz. No sé si les suena por ahí. ¿No? Henry Markowitz, tranquilo, si no. Henry Markowitz fue un economista. ¿Qué tiene que ver con ¿cierto? Que ganó el premio Nobel de Economía, porque este señor fue el primero que dijo: no pongamos los huevos en la misma canasta. Eso dijo. En lugar de poner 1 millón de pesos en una sola acción, pone 100.000 en 10 acciones.
Si se cae una, la otra, ¿cierto?, puede subir, y lo que hacen es minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad. Y eso se llamó la teoría del portafolio. La teoría del portafolio fue, chicos, entonces, una cosa que se llama diversificación. Diversificación. Es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta. Si tengo 1 millón de pesos, no inviertas todo en un solo activo porque estás asumiendo un riesgo completo, ¿cierto? Sino que haces un portafolio con varias inversiones con tu millón de pesos. Profe, entonces, ¿por qué uno no puede hacer eso mismo con la AFP? Los AFP lo hacen. Sí, pues sí, para ti Y no, lo meten. con 5 fondos. A, B, C, Sí, D. sí, tienen. Y pero espérese, cuando hablamos de diversificación. No, te pido de nuevo. ¡Hey! La FP funciona con 5 fondos. Chicos, la diversificación es no poner la plata en el mismo. Cuando hablamos de diversificación es, si yo invierto en una empresa acá en Chile, la otra tiene que ser en Tombuctú, no en Chile. Pues si pasa con Chile, las dos se caen, ¿no? Claro. Si invierto en agua, esto debe ser el oro o el petróleo. Pues si se cae el agua, pues mientras más diversificado mejor. Eso es lo que dice la teoría del portafolio. ¿Qué es lo que hace? Bajar el riesgo. Porque si afecta ¿cierto? Una, las otras reaccionan y lo que hacen es el riesgo, bajarlo y maximizar la rentabilidad. Los fondos, lo que hablaban los amigos, los fondos ¿cierto? De AFP, eso es lo que quieren. A, B, C, D, ¿cierto? Y F. Lo que pasa es que están todos diversificados. Pero diversificados en algunos que son instrumentos variables y instrumentos de renta fija. Los instrumentos variables son más riesgosos, porque tú no sabes cómo varía. Los de renta fija, los bonos, los depósitos a plazo, tú sabes cuánto es. Los fondos A, que es el más riesgoso, el fondo A creo que tiene un 75% de variable y un 25% de renta fija. Y este variable tiene en Estados Unidos, tiene en Japón, tiene en China y tiene en agua, tiene súper diversificado. La gran diferencia es que son renta variable. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que cuando ustedes salen, tienen su primera renta, 3,5 palos, ¿cierto? Para partir, ya que estuvimos acá en cumpleaños, ¿cierto? Y no están en ninguna AFP. Le toman esa plata, ¿cierto? Y la primera, ¿dónde se invierte? ¿En qué fondo? A ustedes. En el A. En el A. En el A. En el A. Porque son jóvenes. A ustedes, ¿cierto? Eso estamos conversando. Hay un proceso de apreciación también. Después vamos a conversar. ¿Cierto? El fondo A. ¿Por qué, chicos? Porque está comprobado que en el tiempo, estas variaciones, promedio, siempre van a rentar más que la renta fija. Eso es así. Eso es así. El problema de la renta variable es que cuando tú caes al mercado, dices, ¡ay! Sales y vendes ahí. Por eso haces efectiva la pérdida. Si esperas, eso se va. Yo me parece que todavía estoy en renta. Estoy esperando qué cosa. Fin de año. ¿no? Fin de guerra Ucrania. Va a pasar algún momento, ya nadie habla de eso. En algún momento, y que salga una pastilla bivalente, ¿cierto? Para el COVID, no sé qué cosa que están haciendo en Alemania. ¿Qué va a pasar con los mercados? Y ahí no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque ya van a quedar menos años de vida, ¿cierto? Por ende, puede que cuando paren las patas, ¿cierto? Vengan así. ¿Cómo lo sé lo que el coso? Finalmente me pité, ¿cierto? Tengo menos expectativas para poder, ¿cierto?, resolver ese día. Tiene que ver con expectativas, ¿ya? Pero hoy día todos los fondos están diversificados, ¿ok? Eso es. Y cuando se habla de emisión de portafolio de riesgo, tiene que ver con cómo nosotros diversificamos ese riesgo. No asumimos solo riesgo, sino que ahí lo podemos, ¿cierto?, diversificar, ¿ya? Yo sé que estoy hablando harto, ¿qué hora es? Porque... La última parte de los riesgos. ¿Qué cosa? Se lo pedí, este trabajo se lo estoy pidiendo por la próxima semana, el otro me lo han checado hoy día, estoy hablando esta mañana que otra cosa, no me han hecho eso aquí, ya.
Profe, Ya, el coso 2. Yo tengo ese juego. No me sé, no. Al que te salió. Sí, llevo todos mis millones. Ya, el coso 2, chicos, es esto. Si ustedes ven, estos son los objetivos, coso 1, coso 2. Estamos hablando de cosos solo, ¿cierto? Una convención de viejos expertos que se juntaron y dijeron, vamos a dar normativas de lo que tiene el control interno, o normativas políticas para que las empresas, ¿cierto? Si se activan estas normativas, estas políticas, van a, ¿cierto?, tener buenos resultados. Es como una, ¿cierto?, una ISO, ¿ya? Entonces, el coso 1 hablaba de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de control, información y monitoreo. El coso 2 habla de ambiente interno, los 8 objetivos. Ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de riesgo, evaluación de riesgo, respuesta al riesgo, actividad de control, información y eso. Pero si ustedes lo ven, ¿cierto? El coso 1, el ambiente de control, es lo mismo que está abierto en ambiente interno y establecimiento. La evaluación de riesgos, se habla en general, ¿cierto? Se abrió en la identificación de riesgos, la evaluación y la respuesta a los riesgos. La actividad de control con la actividad de control, la información con la información y el monitoreo con el monitoreo. Lo que hizo el coso 2 fue solamente, ¿cierto?, incrementar las áreas de evaluación, nada más, de forma más detallada, más específica. ¿Ya? Entonces, el coso, vuelvo a reiterar, que porque se juntan, determinan políticas, ¿cierto?, generales. ¿Ok? Básicamente tiene que ver con eso. ¿Ya? Ya, si la estoy, ya sé que lo estoy perdiendo ya. Si usted me la permite, no, porque que me pierdo después. Chicos, lo que hay que tener, ¿cierto?, claro, que la actividad o la puesta en marcha del coso, tenemos los gobiernos corporativos, tenemos, ¿cierto?, los accionistas, el directorio y los gerentes, ¿cierto?, en ese orden. Los accionistas dependen, ¿cierto?, al fin del directorio, y los directores dependen de la administración superior, los gerentes. Y está todo esto, ¿cierto?, dentro de una gestión de riesgos por cuanto hay un entorno, ¿cierto?, que está constantemente desafiándonos, con riesgos, ¿cierto?, tanto climáticos o ¿cierto?, o corporativos, o la reforma tributaria, o la reforma de pensiones. ¿Qué pasa con el tipo de cambio hoy día? ¿Cómo está el tipo de cambio hoy día? Ya que somos un país que no producimos, ¿cierto?, y la mayoría lo exportamos. ¿Cómo está el tipo de cambio hoy día? El cambio de peso, de alto. está en alza. Está casi llegando a los 900 pesos, nuevamente. Sí. Por ende, ¿qué pasa hoy día? ¿La economía será un riesgo hoy día o no? Sí. Si ustedes no tuviesen, por ejemplo, la herramienta que estuviera midiendo, si ustedes son exportadores, ¿se ven beneficiados o perjudicados con alza en el tipo de cambio? Exportadores. Yo exporto fruta, me pagan en dólares. No, se ve beneficiado. Y si son importadores, Ahí se va. y si eres consumidores, También. porque la mayoría de las cosas, ¿cierto?, se importan, ¿o no? Entonces, si hoy día está el tipo de cambio arriba, se importan, son más pesos, ¿no? Si son más pesos, ¿qué pasa? Yo no tengo paso, hay una presión sobre la economía. ¿Qué pasa en la economía? Estamos pedidos, ¿no? Se vuelve loca. Y el Banco Central creo que está haciendo con la tasa aumentar. La está gradualmente bajando, ¿no? Sí. Porque había llegado a un tope de 12,25, ¿cierto? Está bajando gradualmente. ¿Para qué? Para tratar de activar la economía. Porque como está tan alto, nadie pide crédito, ¿cierto? Porque sale muy caro. ¿Estamos bien? Entonces trata de bajar eso para, ¿cierto?, que venga, ¿cierto?, la gente pide crédito. Pero por otro lado, tenemos una reforma tributaria. Y no sabemos qué pasa. Tenemos, ¿cierto?, el tema de la convención. No sabemos, pero ahora no se llama convención, pero tampoco sabemos lo que pasa. ¿Qué pasa con el 11 de septiembre? Los mercados acá en Chile se van a tener, acuérdense, de hecho 2 días más, nadie más va a transar nada, esperando que pase algo. Porque todo el riesgo se puede poner especulación, ¿no? Sí. Entonces ustedes, con la matriz del riesgo compliance, hoy día miran haber tenido previsto todo eso hace como 2 meses, 3 meses atrás. ¿Ya? Eso. Bueno, un mes. Ya, chicos. Dicho eso, cumplir con los cosos. Gracias. La pregunta pasó por ordenarnos. Yo sé lo que va a hacer. Ya tengo una pregunta. ¿Con qué van a partir ahora? Terminar el informe que es para mañana. Ok. ¿Cierto? Mi amigo está ahí también. Posterior a eso, estamos de acuerdo que el próximo día jueves,
También tiene que llegar la matriz de riesgo por el Excel, ¿cierto? Y el La matriz. el informe y Y las otras dos planas. Eso es, ¿estamos bien? Sí. ¿Sí? La próxima. Sí, pero ya jueves. Eso. ¿Y no podrían ser como los viernes entregar las cosas así como pues si tenemos pequeñas dudas? Que lo que pasa es que si pasa el viernes, no te puedo, la idea es que lo viéramos día y lo reventaría de inmediato. Esa es la idea. Vamos atrasados. Es que tenemos que llegar el mismo día para yo aprovechar la misma clase y poder ayudar. Sí, la misma clase. Ese mismo día, para cierto, con ustedes acá en el momento. Pero no. Lo podemos exponer acá luego. Pero ante todo, no. No, no, Entonces ya vamos a tener que cantar y terminarlo. Y lo vamos a hacer ese mismo día para hacer la Que se entrega mañana. ¿Ya? Ok. Voy a pasar ahí tranquilo. Le falta por ese sí. O sea, que ya copiamos todo eso. Hablo un poquito la boca. Pero ahora hay que como Voy a pasar ahí buscar... Era para. ¿Cómo era? No, no. ¿Qué es el número por menos que? ¿Qué cosa? ¿Ya? Ahora Se queda, Ahora termina la serie. y eso ya lo he